Bretaña acompaña tus mejores momentos. Buenas noches, bienvenidos a Pronoticias. Hoy queremos destacar una realidad fundamental en Colombia, el desarrollo humano de la población afrodescendiente, un proceso que va más allá de mejorar condiciones materiales y que implica garantizar sus derechos étnicos, culturales, sociales y económicos. Las comunidades afrodescendientes, que representan cerca del 9.3% de nuestra población, han vivido una historia marcada por la esclavitud, el racismo y la desigualdad estructural. Por eso, el desarrollo humano en este contexto significa fortalecer su identidad, promover su participación política y fortalecer su autonomía para superar las brechas y exclusiones que aún persisten. La cultura afrocolombiana es diversa y llena de riqueza. La música, las danzas, la gastronomía, las lenguas y las regiones reflejan siglos de resistencia y mestizaje. Por ejemplo, el palenque de San Basilio, reconocido a nivel internacional, es un símbolo vivo de esa lucha, donde se preserva la lengua palenquera y tradiciones ancestrales que hablan de libertad y resistencia. En cuanto a la espiritualidad, estas comunidades han construido un sincretismo, donde las creencias africanas conviven con el catolicismo, expresado en ritos, cantos y festividades que fortalecen la identidad y la comunidad. Los valores que sostienen estas culturas, como la solidaridad, la resiliencia y el respeto por la memoria de sus ancestros y por la naturaleza, son claves para mantener viva esta riqueza cultural. Es imprescindible que las políticas públicas sigan avanzando para reconocer, proteger e impulsar las capacidades locales, la ciencia y la tecnología, siempre respetando la diversidad y la autodeterminación. Así se construye un desarrollo humano sostenible y justo, que permita a la población afrodescendiente seguir contribuyendo con su historia y cultura a construir un país más plural e inclusivo. Gracias, dejo con mi compañera Alejandra desde el estudio. Pasamos a la siguiente noticia del informe. Esta noticia habla sobre la situación de Colombia y los afrodescendientes, advirtiendo que el desplazamiento forzado ha afectado gravemente la identidad cultural y la autonomía de las comunidades. Según el censo de 2005, las afrodescendientes representan el 10,62% de la población, aunque la Defensoría del Pueblo estima al menos que el 25% de la población es afrodescendiente. Hoy en nuestro segmento de análisis social profundizamos en la situación socioeconómica de la población afrodescendiente en Colombia. Esta comunidad, que incluye a negros, afrocolombianos, raizales, palanqueros, representa un pilar cultural del país, pero enfrenta barreras estructurales que perpetúan la desigualdad y la exclusión histórica. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, los afrodescendientes constituyen aproximadamente el 9.34% de la población total en Colombia, con una fuerte presencia en el Pacífico, el Caribe y ciudades como Cali, Bogotá y Medellín. Varios estudios destacan cómo el racismo multidimensional persiste en áreas como el Pacífico Sur, específicamente en Tumaco, departamento de Nariño, donde más del 80% de la población es afrocolombiana. Aquí la desigualdad se agrava por la influencia de actores armados y el narcotráfico que han transformado las dinámicas sociopolíticas y económicas desde los años 90. Además de esto se revela la desigualdad estructural junto con bajos niveles educativos, desempleo y pobreza que impiden el acceso pleno a derechos laborales para esta población. Además de esto, es notable que el desempleo es más alto entre afrodescendientes, especialmente en mujeres y jóvenes. En el Pacífico colombiano se registran tasas más altas de enfermedades prevenibles y de menor disponibilidad de atención especializada, situación que empeora en zonas rurales por deficiencias en infraestructura y barreras geográficas. Estos desafíos desatan esa necesidad urgente de políticas inclusivas para cerrar estas brechas. Mantengan informados con nosotros y pasamos a nuestro siguiente segmento. Ahora pasamos al análisis cultural. Recientemente en el Pacífico colombiano, un análisis reciente señala que la cultura afrocolombiana se ha configurado
a partir de la resistencia, adaptación y la reinventación frente a la esclavización y el despojo territorial. Sus expresiones como la música, las danzas, la espiritualidad y los saberes ancestrales han fortalecido la memoria colectiva y el sentido de pertenencia al territorio, según esto que veo y Niro 2020. En la sesión de hoy les contamos sobre un legado que sigue vivo en Colombia y América Latina, las expresiones culturales de los afrodescendientes. Dentro de esto encontramos palenqueros que hacen parte de los afrodescendientes. Su lengua es el palenquero, es un testimonio vivo del contacto entre África y América. No solo es un medio de comunicación, es un acto de resistencia y un signo de identidad que mantiene vivas las raíces africanas. Pero no solo se trata solo de lengua, también existen lenguajes, rituales. Uno de los más representativos es el lumbalú, que es una ceremonia fúnebre que mezcla cantos, voces, sonidos. Este lenguaje no solo es cotidiano, es ceremonial y su función es clara: unir a los vivos con los ancestros. La espiritualidad de los afrodescendientes también marca una huella muy importante en Colombia a través del sincretismo. Las comunidades afro mezclaron las tradiciones africanas con las prácticas cristianas. De esta manera conservaron su visión en el mundo mientras enfrentaban la imposición de la religión dominante. Los mitos, las leyendas de los afrocolombianos complementan este legado, transmitidos de generación en generación a través de la oralidad. Relatan historias de personajes como la Tunda, el Ribel, cuentos que no solo provocan temor, también enseñan, transmiten valores y refuerzan la identidad comunitaria. Lengua, rituales, creencias y mitos, 4 expresiones y la creatividad de un afrodescendiente como tal, un patrimonio que no solo pertenece al pasado, sino que sigue enriqueciendo la diversidad cultural de Colombia y toda América Latina. La historia afrocolombiana y afrodescendiente no solo es recordada, también se habla, se canta, se cree y se cuenta. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no, no, no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Continuamos con la parte de identidad colombiana, el espacio donde resaltamos la historia, la cultura y los desafíos de las comunidades afrocolombianas. En este caso, vamos a hablar del Estado, la nación, el gobierno y el país en los grupos afrocolombianos. En Colombia, los pueblos afrodescendientes han recorrido un camino lleno de retos y conquistas en la construcción de su relación con el Estado y la nación. Desde la Constitución de 1991, el país reconoció la diversidad étnica y cultural como fundamento de la sociedad. Posteriormente, la Ley 70 del 93 garantizó derechos colectivos a las comunidades afrodescendientes, como la propiedad sobre sus territorios, la autonomía cultural y la organización mediante consejos comunitarios. Sin embargo, la realidad demuestra que este reconocimiento legal no siempre se ha traducido en protección efectiva. El desplazamiento forzado, la exclusión social y la falta de implementación de políticas públicas siguen siendo obstáculos. Pese a estas dificultades, los afrocolombianos han fortalecido formas de autogobierno comunitario y representación política, convirtiéndose en actores claves en los escenarios nacionales. Con una cosmovisión ligada al agua, los ríos y el mar, su aporte cultural y territorial no es marginal, es constitutivo de la identidad colombiana. La construcción de la identidad colombiana nos habla de que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y la comunidad afrocolombiana ha sido fundamental en esa construcción. Desde San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América y patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, hasta la fuerza de expresiones culturales como la cumbia, el currulao y la marimba del Pacífico. Los afrocolombianos han enriquecido el patrimonio nacional. El reconocimiento de territorios colectivos mediante la Ley 70 del 93 ha fortalecido su identidad como guardianes de ecosistemas estratégicos. Además, la creciente participación de liderazgos afro en movimientos sociales y espacios políticos refleja el aporte decisivo a la democracia y la inclusión en el país. Para entender mejor cómo se construye la identidad afrocolombiana,
nos acompaña un invitado especial quien nos hablará de la importancia de la ancestralidad como base de la identidad del pueblo afro. A través de mi ancestralidad, reconocer que tenía una familia que venía ancestralmente de una tierra de negros. Descubrirlo no es tan fácil a veces, pero solo a través de ir recorriendo uno, digamos, desde dónde ha venido su familia, todo el ejercicio de su ancestría, uno puede empezar a reconocerse como un negro realmente. También conversamos con un joven afrocolombiano que estudia en la capital del país. Él nos comparte cómo se percibe la diferencia cultural y cómo vive su identidad en un contexto urbano diverso. Cuando llegué a la Universidad Nacional de Colombia, los procesos de aprendizajes y de enseñanza pasan por las preguntas que se te hacen en el aula de clase y uno empieza a notar que algo pasa. Posteriormente, tú ya eres consciente a través del aula de clase que algo pasa en tu color de piel y empiezas a preguntarte por los temas que te tocan, que son temas ambientales, realmente el contexto en el que vives, los problemas estructurales que vives en tu región, las diferencias con Bogotá, con el centro del país, y empieza a ocurrir ese conjunto de preguntas que a uno como joven estudiante empiezan a llamar la atención. Hoy la identidad colombiana se entiende como un proyecto plural donde la resistencia, la cultura y la organización de las comunidades afro son pilares de una nación más justa y diversa. De esta forma, recordamos que la historia afrocolombiana no es solo un capítulo aparte, sino un eje esencial de lo que significa ser afrocolombiano. Continuamos con nuestro proceso con la verdad social. Esta noche examinamos la vulneración persistente de derechos humanos en la población afrodescendiente de Colombia, la cual representa el 10% de la nación, alrededor de unas 5 millones de personas, incluyendo comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. Estas comunidades enfrentan graves problemas como pobreza extrema, discriminación racial, violencia y falta de acceso a servicios básicos como salud, educación y un empleo digno, alcanzando tasas de pobreza del 48% en áreas rurales. Estas dificultades tienen raíces desde la esclavitud y la exclusión histórica, agravadas con el conflicto armado y proyectos mineros y agrícolas, y un Estado que no siempre garantiza su protección. Informes recientes indican que la violencia armada y el cambio climático exacerban estas vulneraciones, impactando desproporcionadamente en regiones como Chocó, Cauca y Nariña. El racismo estructural es evidente. En 2021, el 88% de los afrocolombianos estaban en los estratos de ingresos más bajos, con el 81% ganando menos de 2 salarios mínimos. Aunque la Constitución de 1992 y la Ley 70 de 1993 han titulado 6 millones de hectáreas a comunidades negras del Pacífico, beneficiando a más de 90.000 familias, le falta reglamentación, ya que esto limita el acceso a los recursos. El conflicto armado intensifica esas violaciones, ya que de acuerdo en el 2024, entre junio y diciembre, el registro único de víctimas reportó a más de 200.000 víctimas, de las cuales el 19%, es decir, unas alrededor de 50.000 víctimas, eran afrodescendientes, representando el 25% de los sujetos en superación colectiva. Según con la Unidad de Atención de Víctimas 2025, la pérdida de territorio es crítica, impulsada por cultivos ilícitos, minería ilegal y megaproyectos. En 2021, 82.000 personas sufrieron desplazamientos masivos. En el 2021 se registraron 121 eventos de desplazamiento en el cual se forzó la movilización de más de 50.000 familias, mayormente en el Chocó y en Nariña. En salud, la mortalidad materna en comunidades étnicas es de 12.18 entre el 100.000 nacidos, ¿cierto? Con esto, más que todo, se ha denotado el daño causado por la falta de estos recursos. Además de eso, Chocó representa el 62% en cuanto a una falta del mercado laboral, en donde se toma en cuenta que hay un desempleo muy alto, sobre todo en mujeres y jóvenes.
Además de esto, se menciona también sobre la discriminación interseccional. En 2021, 250 casos de violencia sexual con el 95% de impunidad. Hasta noviembre de 2024, 815 feminicidios y 21 asesinatos de mujeres trans con impactos en la comunidad afro. Esas cifras exigen acción inmediata para proteger los derechos de estas comunidades, así que en Afro Noticias seguimos reportando. Gracias por su atención.